Dios les bendiga en esta mañana. ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? Como siempre, es un privilegio que el Señor nos permita poder exhortar la palabra del Señor. Si son tan amables, vayan buscando en sus Biblias Tito capítulo 1 y estaremos considerando 6b hasta el versículo 14. Tito capítulo 1, versos del 6b al 14. En estos versículos, amados, veremos cuáles son las características presentadas que se requieren y los requisitos aceptables en tres áreas básicas de la vida de un anciano pastor, pero que quede claro, amados, que no se limita tan solo a ello, sino que debe caracterizar a cada uno de nosotros, ya que por la gracia de Dios en Cristo Jesús hemos recibido el Espíritu santificador del Hijo, el cual ha transformado nuestros corazones para ya no seguir los deseos de nuestra carne, sino la voluntad de Dios. ¿Y cuáles son esas características? 1, del matrimonio y familia. 2, de la personalidad y el carácter. Y 3, de la dedicación y fidelidad de la palabra de Dios y compromiso de enseñar y proteger el verdadero mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que miremos, amado, el cuadro más amplio. Porque cuando cultivamos todas estas características que el apóstol le habla a Tito a través de esta sana enseñanza bíblica, amado, nosotros como un solo cuerpo, como una iglesia, esto nos debe llevar, escucha, amado, nos debe llevar a magnificar y adorar a Dios como Él demanda según su palabra. Y esto a través de los medios de gracia en nuestra reunión cada día del Señor, cada domingo. Si su condición física se lo permite, amado, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios y leemos Tito capítulo 1, versículo 6b al 14. Y la palabra de Dios se lee con toda reverencia. Marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disilusión ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Puede tomar asiento, amado. Y en esta mañana, esta exhortación llevará a 2 puntos. El punto número 1, el deleite en la adoración a Dios de una iglesia piadosa.
Repito, el deleite en la adoración a Dios de una iglesia piadosa. Y el punto número dos, la bendición en la adoración a Dios de una iglesia fiel y comprometida con su palabra. La bendición en la adoración a Dios de una iglesia fiel y comprometida con su palabra. Llevamos al primer punto, el deleite en la adoración a Dios de una iglesia piadosa. Si recuerdan, amados, en pasadas exhortaciones, hablamos sobre la manera en que el apóstol Pablo, al comienzo de esta carta que le dirige a Tito, presentándose con toda autoridad, dada por Jesucristo, y llamándose a sí mismo siervo de Dios. La intención aquí, amados, del apóstol era demostrar que su consejo e instrucción provenían de Cristo, de quien el apóstol aprendió el evangelio directamente. Gálatas 1, del 11 al 12 dice: pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Deja ver claro, amados, que somos escogidos desde tiempos eternos, de que el evangelio ha sido dado al hombre para ser conocida por medio de la predicación, y que ésta produce esperanza de vida eterna en cada creyente. Pues es en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y la ascensión en quien cada uno de nosotros, amados, tenemos redención. Para nosotros, amados, esta verdad no solo ha sido revelada a través de la Biblia. Otra cosa que Pablo le deja ver a Tito y a nosotros es que tenemos las Escrituras. Es que nos ha dado a conocer la verdad de que hemos sido salvos ¿de qué? De la ira de Dios, la cual era lo que merecían nuestros pecados. Y que el Señor nos ha librado de la muerte y del infierno eterno. Pero el apóstol, amado, no termina allí. Vemos que Pablo, al decir de Dios nuestro Salvador, le da el mismo título al Padre y al Hijo. Ambos, está diciendo Pablo, ambos nos han salvado para que pudiera hacernos herederos de la vida eterna, y el Hijo, porque Él derramó su sangre como ofrenda para nuestra salvación. Así el Hijo, amado, nos ha traído salvación del Padre, y el Padre nos la ha otorgado por medio del Hijo. Ahora procede luego el apóstol a dar instrucción a Tito de la razón, amado, por la cual lo dejó en Creta, que era ¿cuál? El de resolver los problemas pendientes y para nombrar los ancianos en las iglesias de cada pueblo. La primera cualidad, amados, si podríamos decirlo así, es el principio en el versículo 6, ser irreprensible. Pablo no quiere decir a alguien que esté libre de imperfección, sino que no sea señalado por algún tropiezo que pueda descontarlo para asumir el cargo. Y luego vamos a ver que él continúa la lista de cualidades. ¿Y cuáles son? Empieza en el versículo 6, otra vez, marido de una sola mujer. En este caso particular, iglesia, el apóstol está diciendo, este es un hombre que está enamorado, comprometido y dedicado a una sola mujer. Y esa mujer es su esposa, está diciendo Pablo. Pero por eso él puede decirle a Tito, mira, estos requisitos y cualidades son posibles manifestar y encontrar solo porque el Espíritu Santo, quien a través del Evangelio de Jesucristo y la gracia del Padre nos ha preparado y permitido para llevar una vida según la instrucción de su palabra.
Luego él continúa, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disilusión ni de rebeldía. Y quiero tratar de ir con estos versículos, pero no se pierda el contexto que le dije. Quiero llevarlo a la adoración de nuestra vida cada domingo. Aquí entiendo que Pablo asume que los candidatos tendrán esposa y que al menos en algún momento tendrán hijos. De que ocurra que tengan hijos, está diciendo Pablo, él espera que así como la relación con su esposa, que dice mucho de su integridad y del testimonio cristiano de un hombre, también lo dice su relación con sus hijos. El apóstol no se dirigía solamente a los adultos amados. El apóstol no simplemente quería dedicar su palabra a los mayores, pero sino que también eran para los jóvenes y los niños. Era para que dieran una instrucción a toda la familia, para beneficiarlos a todos. Y mira lo que dice Hechos 2:39, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. A los padres y a las madres, abuelos, abuelas. Este evangelio se nos ha dado a todos. Y es por eso que debemos hacer lo que sea necesario, iglesia. En términos de tiempo, en términos de atención, para educar a nuestros hijos en la formación e instrucción del Señor. Recordemos lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos. Te hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amados, es importante que le pidamos al Espíritu Santo la asistencia en ser diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Porque definitivamente solo no podremos. De manera que también trabajemos en nuestros hijos como iglesia, que trabajemos en nuestros jóvenes, que trabajemos en nuestros niños y niñas del pacto, que podamos llevarlos, iglesia, a dedicarse a la fe cristiana y a que profesen a Cristo como su Salvador. Porque esto, de seguro, amado, va a mostrar un liderazgo espiritual efectivo en el hogar, pero que luego, escuche, amado, que luego veremos reflejado en una administración espiritual efectiva cada vez que nos reunamos a adorar a Dios los domingos, el día del Señor. Luego en el versículo 7, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Luego de dar dos cualidades positivas, continúa dando unos rasgos negativos, no obstinado. Esto es no ser soberbio ni arrogante. No iracundo, esto describe a alguien que se provoca con facilidad, alguien con mecha corta. Proverbios 23, mira lo que dice, es honra para el hombre evitar las disilusiones, pero cualquier necio se enredará en ella. Santiago 1:20, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Luego sigue diciendo, no dado a la bebida, no deben ser dados a la embriaguez, que no sea esclavo de la bebida. No pendenciero, se interpreta como una persona violenta o agresiva.
Alguien que es abusiva, tanto verbal como física. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, lo contrario de un espíritu airado y pendenciero, mira lo que nos dice 2 Corintios 10:1. Es que el espíritu apacible que refleja la mansedumbre y la gracia de Cristo. Y luego, no amante de ganancias deshonestas, esto es, que no persigan ganancias vergonzosas. Aquellos que mediante un comportamiento pecaminoso obtengan un bien monetario. Luego sigue en el 8. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, dueño de sí mismo. Ahora, en este caso, Pablo habla de cualidades positivas. ¿Para qué? Para contrarrestar estas negativas. Y todos nosotros, amados, hemos sido vivificados por la palabra de Dios que nos lleva a practicar lo que el Señor nos dice aquí en su palabra. Romanos 8:2 de la Nueva Biblia Viva, mira lo que dice, porque el espíritu vivificador porque el poder vivificador, del espíritu, poder que reciben a través de Jesucristo, los libera del poder del pecado y de la muerte. Y Ezequiel 36:27, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. No olvidemos lo que discutimos de las cualidades negativas contrarrestadas de las positivas que Pablo le manda a Tito. Ahora el punto número 2. La bendición en la adoración a Dios de una iglesia fiel y comprometida con su palabra. Debe retener la palabra fiel, dice del 9 al 14. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Esta carta, amado, que Pablo le ha escrito a Tito, en un momento dado es una carta que se le escribe a Tito personalmente en privado, pero es una carta que debía ser compartida con la iglesia. Y por eso que al principio quise decirle a la iglesia de que no solamente son cualidades que debe verse reflejado en el administrador de la iglesia, pero que cada uno de nosotros como creyentes debe poseer. ¿Para qué? Para la santidad de una sola iglesia. Así que aquí retener la palabra fiel significa respetar la Biblia y afirmar la autoridad y suficiencia de las Escrituras. Quiero que sepan que el insistir de Pablo, amados, con relación a esta sana doctrina, es uno de los temas más repetidos en las epístolas pastorales. Que en este caso, amados, en Creta, continuaban luchando con los judaizantes, que entendían que era necesaria la circuncisión para poder ser salvos. Lo otro era un individuo en particular que está hablando Pablo, muy conocido entre los cretenses, por sus supuestas predicciones y sabiduría. Pero que claramente, amado, Pablo lo señala como un maestro falso. Y esto, amado, nos hace ver la preocupación del apóstol en este caso, de que en las iglesias debe enseñarse la palabra de Dios correctamente, tal como lo ha inspirado el Espíritu Santo. Si no, amado, escuche, la falta de sana doctrina conducirá
inevitablemente a las iglesias y a cada uno de sus oyentes a una vida falsa y por lo tanto a una adoración no agradable a Dios. Ahora bien, el pastor debe tener dos voces. Una voz para reunir a las ovejas y otra para ahuyentar a los lobos y detener a los ladrones. Las Escrituras proporcionan los medios para hacer ambas cosas. Pablo describe esto al afirmar, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. ¿Qué está diciendo? La realidad, amado, es que confrontar y exponer falsas enseñanzas no nos hará más populares a nosotros. No nos ganarán más miembros. No se nos llenarán como una mega iglesia. Desenmascarar los medios evangelios y los mensajes engañosos de, por ejemplo, doctrinas de la prosperidad, el teísmo abierto, el moralismo o el liberalismo anticuado, que ahora se disfraza de una ortodoxia nueva y generosa. Definitivamente no nos hará ganar el aplauso de los hombres. No, para nada. Con relación a esto, Dios nos dice en su palabra en Romanos 6:17, les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. También mire lo que nos dice en Colosenses 1:28, a Él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Como dije anteriormente, no recibiremos el favor del mundo. Y no es que como que la iglesia de Jesucristo deseemos acomodar, amado, la palabra de Dios a sus posturas e ideologías satánicas para que nos acepten en sus círculos y comunidades donde niegan al único Dios vivo y verdadero. Pero ¿sabe qué obtendremos por nuestra obediencia y fidelidad a Dios y a su palabra como iglesia? La bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. No porque la hayamos ganado, sino porque, como dice en Efesios 1 del 4 al 6, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para así mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, no la nuestra. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria, de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado Jesucristo. Una iglesia, amado, llena de desilusión, rebeldía, arrogancia, ira, inmoderación, provocación, amante al dinero, desorden y falsa doctrina, que esto lo vimos en las cualidades negativas que Pablo está dándole a Tito, tendrán muchos obstáculos para concentrarse en la verdad del Dios Trino. Tendrán problemas para poder adorar cada vez que se congreguen el domingo.
Las iglesias que consienten con pecados graves, visibles y sin arrepentimiento, estas rechazan totalmente la santidad de Dios. Cuando la realidad deberían estar deleitándose en la santidad de Dios. Pero luego Pablo le dice a Tito, para contrarrestar aquellas características negativas que no solamente deben ser propias de un pastor, obispo, anciano, diácono, pero debe ser de todos nosotros como iglesia. Dice que debe ser recta, hospitalaria, prudente, justa, santa, que retiene la palabra fiel, donde se vea la fidelidad en los 3 puntos característicos que Pablo está tocando, donde se vea la fidelidad en el matrimonio, donde hay testimonio de una vida familiar instruida, de una sana doctrina, y que no se da a las conductas carnales. Esta iglesia, amado, que somos usted y yo, esta iglesia se deleita y descansa en la hermosura del evangelio y en la deidad de un Dios 3 veces santo cada vez que nos reunamos a adorar al Señor. Como dije, estas cualidades, amado, si pretendemos seguirlas mediante la asistencia del Espíritu Santo, amado, cada vez que usted entre por esa puerta los domingos, amado, tendrá un corazón dispuesto y abierto para adorar al único Dios vivo y verdadero. Y como he dicho tal vez en otras exhortaciones y se ha predicado, no estamos diciendo que alcanzaremos la perfección, porque en esta tierra, en este momento no la alcanzaremos. Sí la lograremos alcanzar cuando seamos glorificados por medio de Cristo, pero que es deber de cada uno de nosotros poner de nuestra parte para que el día domingo sea el día más glorioso de nuestra vida, sabiendo que lo que practicamos aquí, hermano, será lo que practicaremos por toda una eternidad. Y si se nos hace difícil practicar cada domingo estas cualidades, ¿qué nos hace pretender que lo podamos practicar por una eternidad? Pero gloria a Dios por el Hijo, gloria a Dios por el Padre y gloria a Dios por el Espíritu Santo, porque podemos también leer nuestra confesión de fe en el capítulo 12 de la adopción, donde dice: Dios se digna conceder a todos aquellos que son justificados y por su único Hijo Jesucristo que sean partícipes de la gracia y adopción, por la cual ellos son contados dentro del número y gozan de las libertades y privilegios de los hijos de Dios. Están marcados con su nombre, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso confiadamente al trono de la gracia. Están capacitados para clamar: Abba, Padre. Son compadecidos, protegidos, proveídos y corregidos por Él como por un Padre. Sin embargo, nunca desechados, sino sellados para el día de la redención, y heredan las promesas como herederos de salvación eterna. Iglesia, esforcémonos y procuremos animarnos unos a otros a compartir las extensas misericordias y maravillas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y procuremos desechar estas cualidades negativas para que cuando vengamos los días domingos a adorar al Señor, amado, tengamos la mejor intención de poder rendir a Dios toda la pleitesía y honor que Él se merece. Y aquellos que tal vez estén en medio de nosotros, que su corazón no ha sido transformado, regenerado, oramos para que Dios extienda su misericordia y cambie sus corazones de piedra a unos de carne. Oramos.
Amado Padre Celestial, nuestro Señor, gracias. Gracias por permitirnos exhortar tu palabra y entender que estas cualificaciones, Señor, que van directos, Señor, a tu administrador, al obispo, también conciernen a cada uno de nosotros como tu iglesia, que nos llevan a una vida de santidad para que tú, Señor, como el Dios que nos convocas a la adoración cada domingo, podamos libremente, entendiendo, Señor, que has sido tú que has puesto estas cualidades en nosotros, podamos, Señor, deleitarnos en tus maravillas, deleitarnos en ti, deleitarnos en la promesa de una eternidad con nuestro Creador. Pues esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo unigénito, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Dios les bendiga.